las parroquias tienen otro, Acción Católica tiene el suyo. Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuál es mi método evangelizador? ¿Yo cómo evangelizo? No tengo método. No me lo planteo. ¿Quién comunica ese primer anuncio? ¿Quién tiene los arrestos para comunicar el primer anuncio? ¿Quién hace ese anuncio? Porque decía San Pablo, pero ¿cómo van a creer si nadie les ha predicado? Es que cae de cajón. ¿Quién les ha predicado? ¿Y cuál es el perfil del evangelizador? ¿Cuál tiene que ser mi perfil para poder evangelizar? ¿Y cuál es el perfil de la comunidad que evangeliza? ¿Cuál tiene que ser el perfil de mi parroquia para evangelizar? ¿Cuál tiene que ser el perfil de mi cofradía para evangelizar? ¿Cómo tiene que ser el perfil de mi asociación para evangelizar? Si yo me hago estas preguntas, intento responderlas con humildad, como pueda, y bueno, Señor, pues este va a ser el método. A por ello, no evangelizo. No evangelizamos. Estas son preguntas que tenemos que respondernos. Voy abreviando porque no tengo el reloj delante, pues me he comido. Si fuera nada, me devuelvo el dinero a todos ya. Vengan 2 puntos, pero voy a decir 2 minutos cada uno y ya está. Porque ya... Eso es peligroso. Yo una vez en una charla, también un montón de ponencias, y el último dijo, bueno, voy a ser breve. De fondo dijo alguien, a ver si es verdad. Bueno, espero que eso no me lo digan, ¿verdad? Que lo piensen. Bueno, pues lo voy a intentar. Los 2 puntos que quedan, siento haber perdido el tiempo en todo lo anterior, darles ideas como esta. Bien. Exigencias de la nueva evangelización. Primero, la capacidad de discernir. No podemos vivir nuestra fe en la inconsciencia. Ni podemos evangelizar sin discernir. Signos de los tiempos, cómo se decía antes, cómo la antropología actual enliza, qué oportunidades hay hoy en día de medios de comunicación, de internet, cuáles son las debilidades, el individualismo, etc. Hay que discernir delante del Señor. Segundo, la capacidad de vivir formas de una radical y genuina adhesión a la fe cristiana. No caben componendas. Acuérdense de lo que dice el libro del Apocalipsis. Cuando no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. No caben descafeinamientos. Y curiosamente, los jóvenes de hoy quieren cosas verdaderas. En el País Vasco no tenemos pata negra, no se cultiva, no se cría el cerdo de pata negra, el ibérico, tan magnífico aquí. Cuando uno ha probado pata negra ya no quiere chope. No quiere. Entonces, como digo, hoy en día la gente quiere pata negra. Para charlatanes tenemos muchos. Para piraos tenemos un montón. La gente quiere personas auténticas, que se crean lo que dicen, que se crean lo que hacen. Ejemplo, no sé, Padre Teresa de Calcuta, una mujer que se creía lo que vivía y arrastraba multitudes. Descafeinados, es verdad que hoy estamos acostumbrados al café descafeinado, al azúcar que es sacarina, a leche sin grasa, que más es soja, y yo espero que el jamón de pata negra siga siendo jamón de pata negra por la cuenta que nos trae. Bien. Otro punto importante, una clara y explícita relación con la Iglesia. La dimensión eclesial de la fe es fundamental, porque la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, es donde vivimos nuestra experiencia cristiana. Es la compañía que el Señor nos ha dado para que nos cuidemos unos a otros. Es donde Él se hace presente. No, como decían los padres de la Iglesia, no se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la Iglesia por madre. Y para nosotros nuestra madre es la más hermosa de todas. Puede ser mayor, estar arrugadita, estar ya con Alzheimer. Es nuestra madre. Y le debemos todo. Y la queremos con locura, y ha entregado su vida por nosotros. Lo mismo en la Iglesia. Qué pena cuando a veces, de modo tan descarnado, criticamos, tal. A Madre Teresa de Calcuta le preguntaron una vez, ¿no? Madre Teresa de Calcuta que le preguntaron, bueno, madre, ¿y usted en la Iglesia qué cambiaría? Pensé y dijo, bueno, se me ocurren de entrada 2 cosas. Primero yo y luego tú. Entonces digo, porque no sé qué, porque... ¿Y tú? Primero yo digo, tú.
Por eso necesitamos el tejido eclesial, rehacer el tejido cristiano. Decía Juan Pablo II, ¿no? Nueva evangelización, he usado mucho ese término, como saben, significa rehacer el tejido cristiano de la sociedad humana, rehacer el tejido de la comunidad cristiana, ayudar a la Iglesia a seguir estando presente entre las casas de sus hijos y sus hijas, para animar la vida y dirigirla al reino que viene. La Iglesia es una familia tan capilar, que llega a todos los lugares, llega a todos los sitios. De eso bien saben que cuando los organismos institucionales quieren conocer realmente la pobreza, preguntan a la Iglesia, que saben dónde está la pobreza, a través de sus parroquias, de sus asociaciones. Cuando uno va a una Cáritas parroquial, las personas que colaboran en Cáritas parroquial piensan dónde están las familias con mayores dificultades, con mayores pobrezas, con mayores carencias, lo saben por nombres y apellidos. Es algo capilar, es un tejido. Es un tejido que, gracias a Dios, en Andalucía pues sigue todavía muy vivo y un tejido consistente. Y hemos de construir comunidades acogedoras, en las cuales los marginados se encuentren como en casa. Y ese era el método evangelizador de Jesús. Jesús acogía a todos. Acogió, no sé, a la pecadora, ¿no?, que había sido juzgada tan duramente por aquellos que la querían lapidar. Porque además, a quienes le querían lapidar, ni les importaba la pecadora, ni la ley, ni nadie. Acoge a la pecadora, y acoge al rico, acoge a Zaqueo. Y llama al pescador, a Pedro, y llama al publicano, a Mateo. Y entra en casa del fariseo, y entra en casa de Lázaro. El Señor acoge a todos los que lo tengan, y habla con la samaritana. Sacar al hombre, ser humano, del desierto interior, te decía antes. Yo, si algo he aprendido del sacerdote, diría que he aprendido una cosa del sacerdote: lo que sufre la gente, los abismos que hay a veces en las familias, los abismos que hay en las personas. A veces detrás de una fachada pues, amable y tal, pues hay un horror detrás. Lo que sufre la gente, los desiertos, las soledades, inmensas soledades en el mundo de hoy, entre nosotros, quizá aquí, ¿no? Tenemos que ayudar a las personas a salir de ese desierto, porque no están hechos para la soledad, están hechos para la comunión, estamos hechos para el amor, estamos hechos para vivir y para ser felices. Tenemos que rescatarlos de ese desierto interior. Comunicar la alegría de creer, estar siempre alegres en el Señor. Hay que distinguir siempre entre alegría, gozo, gaudium, que dicen en latín, y el placer. Qué pena que el hombre de Dios no busca placer. Y el placer es algo externo, es algo superficial, es algo epidérmico, que puede estar, no puede estar. El placer va y viene. El gozo interior siempre permanece, hasta en la cruz, porque es un don del Espíritu Santo. Tenemos que pedir ese don, ese gozo del Espíritu Santo, que es esencial para vivir, porque hay que vivir con paz, con serenidad, con alegría. Y eso lo comunica el Señor. Y el cuarto y último punto, la dinámica de la fe: encuentro, conversión y novedad de vida. La fe es fruto del encuentro con Jesucristo. Por eso la pregunta es: ¿cómo provocar ese encuentro? Estuve la semana pasada en Tierra Santa. Fui con el seminario y con un grupo de sacerdotes jóvenes. Y bueno, fue una semana muy intensa. Cada 2 días teníamos un encuentro por la noche. Yo preguntaba cómo iban las cosas, cómo estaban viviendo. Y me llamó la atención, bueno, fuimos a tantos sitios, ¿no? Un seminarista una noche, un seminarista que es un encanto, me escribió la carta de rito de admisión, está en tercero día de bachiller, tiene 20 años, 21 años, una carta preciosa de rito de admisión, no simplemente formalista pidiendo la admisión, sino que había, bueno, pues contó su experiencia. Y habíamos estado ese día donde el Señor estuvo preso por la noche, ¿no? Saben que en casa de Caifás la cárcel es como un agujero, es una especie de zulo, ¿eh? Ahí bajamos y rezamos. Y a la noche pues estuvimos en una hora santa en Getsemaní con el Espíritu del Santísimo, y yo iba pues predicando trozos del Evangelio. Y él me dio el testimonio. Digo: yo, don Mario, perdone, pero es que yo no podía atender lo que usted me decía, no me entraba. Quizá lo decía en plan, decía: voy a sacudir al obispo aquí no me entraba, porque yo volvía con la mente a aquel lugar donde estuvo el Señor aquella noche, y aquello me conmovía, no sabía qué hacer, y lo que hice fue abrazarme a Él.
y le abracé. Y estuve con él así. Pero es un encuentro con el Señor. ¿Cómo provocar el encuentro con el Señor? Que cambia la vida radicalmente. Porque no es un encuentro con un catecismo, no es un encuentro con un enunciado, es un encuentro con alguien que vive, que está vivo, que es el Señor. ¿Cómo provocar ese encuentro? Que no es meramente intelectualista, es también del corazón. De hecho, en la Escritura siempre aparece conocer con el corazón. ¿Cómo hacer ese primer anuncio? He dicho antes, no me entretengo. El primer anuncio, ante todo, el primer anuncio es que Jesús te ama, que te busca y que te espera. No solo te ama, sale en tu búsqueda y te espera y no te juzga. Aquella mujer que iba a ser dilapidada, la diferencia es que se sintió juzgada por los que le querían dilapidar y se sintió amada por el Señor, que la miraba de un modo nuevo, sin juzgarla, porque la amaba. Y San Juan, en su primera carta, dice algo muy importante. El amor vence el temor. El amor vence el temor. El encuentro con Cristo suscita, como digo, una conversión, una mentalidad nueva, una capacidad nueva. La claridad de la misión nace también de reconocer nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestras heridas, y hacerlo con humildad y con sencillez. A veces nos dice, bueno, es que vosotros los cristianos, no os penséis que a veces sois los peores. Y digo dos cosas. Los que vais a misa son los peores, tal veces oigo, ¿no? Y digo dos cosas. Primero, que no es verdad. Y segundo, si vamos a misa somos así, imagínate si no fuéramos a misa. Da gracias a Dios. Bien. Por tanto, el encuentro con el Señor es conversión y vida nueva. El catecumenado ya lo he dicho antes. Y ya termino. Encuentro Cristo en la Escritura. Qué importante es encontrar a Cristo en la Escritura. Vivir la Escritura, la lección divina. ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo entro yo en ese pasaje? ¿Cómo eso va empapando por el rocío y nos va transformando? Vivir la comunión en la Iglesia. Qué importante. La Iglesia es casa, es familia, es compañía. Vivir juntos. Cristo se hace presente siempre cuando estamos juntos y nos bendice cuando estamos juntos. Vivir la liturgia, donde, como digo, es acción de Cristo. Él nos sumerge en su misterio. Decía San Agustín que ojalá en la Sagrada Liturgia, decía San Agustín, podamos reconocer la voz de Cristo, nuestra propia voz en la suya, y en nuestra voz escucharla de Él. Esa acción de Cristo que nos sumerge en su corriente salvadora, en su misterio pascual. Necesitamos la contemplación. Necesitamos espacios de silencio y de contemplación. Necesitamos como el comer. En este tiempo que vivimos acelerado, con prisa, estresados, agobiados, este es el antídoto. El silencio. Espacios diarios de contemplar. Menos tele, menos ruido, menos historias. Como decía, nos dirá el miércoles de ceniza el Evangelio, ¿no? Entra en tu casa, cierra la puerta y Dios que ve lo escondido te premiará. Entra en tu casa. El silencio, la contemplación, la Eucaristía que se prolonga en la contemplación también del Señor, en la adoración eucarística. Y a veces, nosotros cuando vamos a rezar, llevamos una tela de peticiones, ¿no? Sacamos el rollo, ¡rrr! Empiezo, bueno, por esto, por lo otro, por lo demás, por tal. Y además siempre suele ser con el pronombre mí. Por mí, no sé, por mí. Ojalá fuera también del tú. Pero tenemos que dar un paso más. Espacios de gratuidad. Señor, no vengo a pedirte nada. Vengo a estar contigo porque te amo. Y quiero estar contigo acompañándote porque te quiero. Yo recuerdo que otro de los ejercicios que nos dio un jesuita hace 2 o 3 años decía que así como en verano vamos todos a la playa y estamos como el filete vuelta y vuelta, ¿no? En el sol, vuelta y vuelta. También necesitamos grandes baños de sol ante la Eucaristía, decía él. Estar con el Señor. ¿Cómo transforma eso la vida? Si no se trata de ir con muchas retahílas, con muchas cosas, el Señor divina el corazón, estando con Él. Ver a Cristo en los pobres, esa es la piedra de toque de nuestra fe. Ver a Cristo en los pobres, servirle a los pobres. Madre Teresa de Calcuta, bien saben que ella, cuando rezaba y contemplaba el misterio de la cruz,
y las palabras del Señor, tengo sed. Ella siempre oía la coletilla, tengo sed de ti, tengo sed de ti. Ella, que todavía estaba en un instituto de carisma educativo, el Señor le hizo ver que quería saciar su sed en la podredumbre y los agujeros de Calcuta. Tú allí saciarás mi sed. Tú allí serás mi luz. Serás luz. Y el precio que pagó Madre Teresa de Calcuta fue muy alto. Ella fue luz en aquellos agujeros inmensos de Calcuta. ¿Y cuál era el precio que ella vivió? Que vivió en absoluta oscuridad. De hecho, cuando uno lee sus cartas, algunos lo decían, pues una mujer que no se sabe la fe, no es que es esa prueba de la oscuridad del alma, ¿no? El precio de ser luz muchas veces es la oscuridad. El precio de ser vida para los demás muchas veces es vivir la cruz. Lo dice San Pablo también. San Pablo dice, la muerte opera en nosotros para que la vida opere en vosotros. Eso lo dice San Pablo. Bien. La formación teológica es tan importante, estamos en este centro, hay que saber dar razón de nuestra fe. Nuestra fe es muy hermosa, y nuestra fe es razonable, pero está reñida con la razón. El fides quoris intellectum, que decía San Anselmo, es la teología, ¿no? La fe que busca entender. Y el soporte de la razón da una profundidad inmensa a la fe. Y por eso es este centro donde estamos ahora en esta charla. La última diapositiva, como decía antes, para el cristiano, la cuestión social nace de la fe. El cómo transformar la sociedad nace de la fe. El compromiso social nace de la fe. El compromiso político nace de la fe. Y aquí también tenemos un peligro, que muchas veces nuestra fe pues, a veces tiene que ser metida en corsés de pensamientos y de ideologías. Y eso hace que nuestra fe se viva a veces con mucha presión. Yo creo que nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento social, no nace de ideologías de un tipo o de otro, nace del Evangelio y de su doctrina social. Yo creo que en ese aspecto hoy en día necesitamos una profunda conversión de lo que es la política, la economía, las finanzas, que están acartonadas y fundamentadas sobre principios ya pasados y que constriñen al hombre. Y es el Evangelio que da la auténtica libertad, la auténtica verdad, y tenemos que repensar los fundamentos de nuestros sistemas, de nuestra sociedad y de nuestras instituciones para los cristianos si realmente responden a las exigencias de nuestra fe, a las exigencias de la dignidad humana, a las exigencias de lo que la doctrina social conlleva, que es una doctrina. Yo recuerdo cuando salió el compendio, un economista decía, bueno, la doctrina social de la Iglesia es revolucionaria para el mundo de hoy. Aporta novedades que muchos lugares han llevado a cabo. Por ejemplo, estamos ahora viviendo el tiempo de crisis. En el País Vasco, hace 40 años, nació de la fe y de la doctrina social todo el movimiento cooperativista. Yo no voy a hacer propaganda aquí de marcas, pero un supermercado que ustedes seguramente llegarán de por aquí cerca, nació de ahí, de un cura, en Mendiarrieta, con 3 laicos, que fueron a la zona profunda del País Vasco y dijeron, aquí, que es una ciudad rural, de caserío, de plantar tomates y vainas, aquí hay que industrializar. Y se inventan el tema del movimiento cooperativista. Eso también. No vamos a hacer propaganda, que no tengo royalties. Tiene la sede en Guipúzcoa, que lo defiende el obispo de San Sebastián. Aunque el cura nació en Marquina, era de Vizcaya. Bien, o no sé, antes he hablado de cuestiones de cristiandad, los métodos populares que hoy están todos en la mesa, pero ellos tienen la economía de comunión. O otros movimientos que tienden pues, a las obras. Bien, entonces son soluciones magníficas, novedosas, que nacen del dinamismo de la fe. Y también hay que buscarlos en la política, que a veces pues, nuestras opciones tienen que enlatarse en los botes que ya hay. Y lo que nace de la doctrina social de la Iglesia es mucho más amplio que esos botes. Y ya sabes que cuando vamos, pues en este bote me aprieta por aquí, pero el otro bote me aprieta por allá. Entonces el cristiano va enlatado, los botes, ¿no? Bien. La doctrina social de la Iglesia y la cuestión social nace de la fe. Y por tanto yo creo que en estos tiempos de crisis, de debilidad social, de debilidad de pensamiento, una lectura del Evangelio y dejarse transformar por el Evangelio y un llevar a la práctica de modo creativo lo que propone la doctrina social
es un tremendo antídoto y revulsivo para salir de esta situación. De volver a recetas antiguas que cada X tiempo estornudan y todo se viene abajo. Última diapositiva es esta, servidores de vuestra alegría y de vuestra esperanza. Eso es el cristiano. Servidor de alegría, la alegría histérica, ese gaudium profundo, y de esperanza. Decía el Papa en esta hermosísima encíclica, Spes Salvi, decía, ¿no?, que el hombre de hoy puede tener muchas esperanzas, y las tiene, pero siempre son esperanzas con minúscula. Hay una gran esperanza que nunca se cae, y esa esperanza es Jesucristo. Él es la esperanza, decía él, cierta y fiable. Y eso no es una frase hecha, es esperanza cierta y fiable. Por eso, para el mundo de hoy, para nosotros, para nuestras situaciones de crisis, de dificultad, la esperanza cierta y fiable no es otra que Jesucristo, al que tenemos que testimoniar y a quien tenemos que comunicar. Gracias por vuestra paciencia.